Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo llevan la cursada? ¿Qué están cursando? ¿Qué materia? ¿Cómo llevan anato, histo, física, química? Bueno, hoy nos toca ver el hueso temporal y acá vemos una porción lateral del cráneo y primero vamos a hablar que el hueso temporal es un hueso par, o sea que se sitúa a ambos lados de la línea media del cráneo. Entonces si es par significa que hay dos. Y también es asimétrico. Este hueso temporal está situado en la porción inferior y lateral del cráneo. Vamos a ver con quién se articula y observamos que se articula hacia adelante con el hueso cigomático. Acá vamos a ver bien. En esta porción el hueso temporal delimitado y este hueso, todo esto, vamos a ver que este hueso temporal se articula hacia adelante, en esta porción hacia adelante, con el hueso cigomático, lo que forma la arcada cigomática, y este arco cigomático le va a inserción al músculo massetero, que es uno de los músculos masticadores. Luego vamos a ver que hacia adelante y un poco superior se va a articular con el ala mayor del esfenoide, También vemos que hacia arriba se va a articular con el hueso parietal, o sea que este hueso temporal hacia arriba se articula con el hueso parietal, hacia adelante con el ala mayor del esfenoide y hacia este lado, hacia adelante también, mediante el arco cigomático se articula con el hueso cigomático o anteriormente llamado malar. Y posteriormente vamos a ver que se articula con el hueso occipital. También tenemos que saber que se articula inferiormente con la mandíbula, pero esta articulación es una articulación móvil. Se articula mediante lo que llamamos el ATM o articulación temporomandibular. Vamos a seguir la lectura del libro que se llama Rouvier, el tomo 1 de Rouvier, que también le aconsejo que estudien el Testit o Testut, no sé cómo se pronuncia, pero ese libro es muy completo y creo que está más completo que el Rouvier. El Rouvier es como más un resumen del Testit, del Testut, así que bueno, estudien ese. Ya me voy a fijar cómo se pronuncia, pero no sé. Vamos a ver qué hueso también, este hueso temporal, está dividido en tres porciones. En la porción escamosa, en la porción petrosa o petrotimpánica y una porción mastoidea. Vamos a empezar a hablar. Entonces sabemos que el hueso temporal tiene tres porciones. Una porción escamosa, que se refiere a esta porción escamosa del hueso temporal. Una porción mastoidea, que es esta, que está precisamente determinada por la apófisis mastoide en gran volumen, y una apófisis y una porción petrotimpánica o petrosa que se encuentra en la cara interior. La vamos a ver bien. Porción escamosa. Es una lámina semicircular aplanada de lateral a medial que presenta dos caras, una exocraneal, que es la que vemos acá, y una endocraneal o cerebral, separadas por un borde circunferencial, que es este que se encuentra superiormente. Entonces sabemos que es una lámina semicircular aplanada de lateral a medial o de afuera hacia adentro, que presenta dos caras, una exocraneal, la que vemos y observamos nosotros desde afuera, y una endocraneal interna o cerebral, separadas por un borde circunferencial. La cara exocraneal, esta cara está dividida en dos partes, una superior o temporal y otra inferior o basilar, por una larga apófisis denominada apófisis cigomática. ¿Qué es esta? La apófisis cigomática comprende dos segmentos, uno transversal o base y otro anteroposterior o apófisis cigomática propiamente dicha. El segmento basal se dirige de lateral a medial y está aplanado de superior a inferior. Su cara superior, excavada a modo de canal, se relaciona con los fascículos posteriores del músculo temporal. Su cara inferior muestra dos salientes alargados, uno longitudinal y otro transversal.
son las raíces de la apófisis cigomática. La raíz longitudinal se dirige primero posteriormente sobre la prolongación de la apófisis cigomática. Después se incurva posterior y superiormente y contribuye a formar la cresta supramastoidea. En continuidad con la línea temporal inferior perteneciente al hueso parietal, presenta inmediatamente anterior el conducto auditivo externo, un abultamiento denominado tubérculo cigomático posterior, la raíz transversa o tubérculo articular. Se alarga de lateral a medial sobre la cara inferior del hueso temporal. Esta es lisa, convexa y anterior a posterior se articula con la mandíbula. En la unión de las dos raíces se localiza un saliente voluminoso que es el tubérculo cigomático anterior. Ahora vamos a hablar del segmento anterior. El segmento anterior de la apófisis cigomática es alargado de anterior a posterior y aplanado de lateral a medial. Es libre y presenta una cara lateral convexa, una cara medial cóncava y lisa, un borde superior estrecho donde se inserta la fascia temporal, un borde inferior grueso y rugoso que da inserción a los músculos masseteros, un extremo anterior dentado y cortado en bisel a expensa del borde inferior, que se articula con el hueso cigomático. La parte superior o cara temporal, superiormente a la apófisis cigomática, que sería la cara exocraneal de la apófisis escamosa, es convexa y lisa y permite la inserción del músculo temporal, que es uno de los músculos masticadores. A menudo está recorrido posteriormente por un surco vascular excavado por la arteria temporal media. En la parte inferior o basilar pertenece la base del cráneo y presenta la raíz transversa de la apófisis cigomática o tubérculo articular, que ya se describió anteriormente, y posteriormente el tubérculo articular. Una depresión profunda, la fosa mandibular. Esta es elíptica y su eje mayor se orienta de lateral a medial y de anterior a posterior. El fondo de la fosa mandibular está recorrido por una fisura que se llama fisura petrotimpánica que divide a la cavidad en dos zonas. La anterior, que es articular porque se articula en este caso pertenece a la articulación temporomandibular y pertenece esta parte a la porción escamosa. Y la posterior, que es no articular, por lo tanto no participa en articulación, forma parte del hueso timpánico. Esta fisura está subdividida anterior y medialmente por la prolongación inferior del techo del tímpano en dos fisuras secundarias, una anterior o petroescamosa y otra posterior o petrotimpánica. Los tubérculos cigomáticos anterior y posterior señalados anteriormente y por último anteriormente el tubérculo articular, una superficie triangular plana y lisa. La superficie plana subtemporal que contribuye a la formación del techo de la fosa infratemporal. Luego vamos a ver la cara cerebral, que esta presenta depresiones en relación con las circunvoluciones cerebrales y los surcos vasculares excavados por las ramas de las arterias meningia media. O sea, que quiere decir que las arterias que pasan por la cara endocraneal dejan como una profundidad en el hueso. O sea, dejan la huella en el hueso. Luego tenemos el borde circunferencial, que es este superior del hueso temporal. El borde de la porción escamosa comprende dos partes, una inferior y adherente, por medio de la cual la porción escamosa se une al resto de los huesos, y otra superior y libre. La parte adherente se confunde posteriormente con la porción mastoidea del hueso temporal. Anteriormente a la apófisis mastoides, está indicada por dos suturas. Una, que es la fisura petroescamosa, es visible en la cara cerebral. La otra, denominada fisura timpanoescamosa, es visible en la cara exocraneal. Esta última sutura se prolonga anteriormente por la fisura petroescamosa inferior, que une la porción escamosa con la lengüeta de la porción petrosa, denominada prolongación inferior del techo del tímpano. La parte libre del borde circunferencial representa aproximadamente los 2/3 de una circunferencia. Empieza anteriormente en el vértice del ángulo comprendido entre las porciones escamosa y petrosa y finaliza posteriormente en el vértice de otro ángulo entrante, la escotadura parietal.
que separa la porción escamosa de la región mastoidea. La parte libre del borde de la porción escamosa está cortada en bisel a expensa de la lámina interna, superior y posteriormente, donde se articula con el hueso parietal, y a expensa de la lámina externa en su extremo anteroinferior, donde se articula con el ala mayor del hueso efenoide. La porción mastoidea, que es la porción del hueso temporal, está situado en la parte posteroinferior del hueso temporal, posteriormente al conducto auditivo externo, y los 2/3 posteriores de esta región están constituidos por la base de la porción petrosa y su tercio anterior por la porción escamosa. Se distinguen una cara externa o exocraneal, una cara interna o endocraneal y un borde circunferencial. Con respecto a la cara exocraneal, presenta frecuentemente los vestigios de la fisura petroescamosa posterior. Se separa en la apófisis mastoides la zona de origen escamosa de la zona de origen petrosa. Esta fisura se dirige oblicua inferior y anteriormente desde la escotadura parietal hasta el borde anterior de la apófisis mastoides. Los 3/4 postero-inferiores de la cara lateral de la región mastoidea presentan las rugosidades que dan inserción al vientre occipital del músculo occipitofrontal, que corresponde a uno de los músculos que se encuentran en la cara, o sea, recubriendo la frente, así como los músculos externos cleidomastoideo y esplenio de la cabeza. El borde antero superior de esta superficie rugosa se continúa posteriormente con la línea nucal superior y da inserción al músculo externo cleidomastoideo en la proximidad del borde posterior y hacia su parte media. Se aprecia el orificio externo del agujero mastoideo, que permite el paso de una vena emisaria y se abre por otra parte en la cara endocraneal. El cuarto antero superior de la superficie exocraneal de la región mastoidea es casi liso. En él se observan superior y posteriormente el orificio del conducto auditivo externo. Un pequeño saliente agudo se trata de la espina suprameática, y inmediatamente posterior a esta espina una superficie perforada por pequeños orificios vasculares denominada por esta razón zona cribosa. La parte inferior de la cara exocraneal se prolonga inferiormente por medio de una eminencia cónica denominada apófisis mastoides. Esta apófisis es ligeramente aplanada transversalmente, su cara lateral es rugosa y proporciona inserción a los músculos esternocleidomastoideo, esplenio y longísimo de la cabeza, cuyas inserciones ya consignadas en la cara exocraneal de la porción mastoidea se prolongan sobre esta saliente. Su cara medial está limitada superiormente por un profundo surco antero-posterior denominado escotadura mastoidea, en el que se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. La escotadura mastoidea está bordeada medialmente por una eminencia ancha y roma que se extiende de anterior a posterior y que se denomina la eminencia yuxtamastoidea. En su lado medial discurre un canal excavado por la arteria occipital. Ahora sigue la cara endocraneal de esta porción mastoidea. Esta cara se confunde anteriormente con la base de la pirámide petrosa, posteriormente a la porción petrosa, es lisa y contribuye a formar el piso posterior de la cavidad craneal. En ella se van a observar siempre aplicados contra la porción petrosa el segmento mastoideo, descendiente de un ancho surco producido por el seno sigmoideo, y hacia la porción media de este canal el agujero mastoideo, a través del cual pasa una vena anastomótica. Anastomótica quiere decir que se une a otra vena, o sea, anastomosa, se une. Luego tenemos el borde circunferencial, que se confunde anteriormente con las porciones escamosa y petrosa. En el resto de su extensión es grueso y rugoso y se articula con el hueso parietal superiormente y con el hueso occipital posteriormente. Ahora vamos a la porción petrosa o porción petrotimpánica. Esta porción petrosa, que es la última, porque ya hablamos de las tres porciones, la porción escamosa, la porción mastoidea, y ahora vamos a hablar de la porción petrosa o porción petrotimpánica, que también dice que debería ser llamada porción petrotimpánica. Esta adopta una forma de una pirámide cuadrangular, que acá la vemos. Si vemos bien, tiene 4 caras y es una pirámide truncada.
este vendría a ser una representación de la porción petrosa o porción petrotimpánica. Como vamos a observar acá en esta imagen, dice que esta pirámide cuadrangular de eje oblicuo, o sea que se dirige anterior y medialmente, presenta una base y un vértice. Esta base está orientada lateral y posteriormente, y el vértice, que es truncado, como vemos aquí, el vértice truncado, o sea que fue cortado, es un vértice truncado, es anterior y medial. Se pueden reconocer 4 caras, como vemos acá, 4 caras, 4 bordes y una base y un vértice. Las 4 caras se dividen en antero superior y póstero superior, antero inferior y póstero inferior. Si lo ubicamos a de esta forma, vamos a ver que tenemos 2 superiores y 2 inferiores. Por eso dice que tenemos 2 caras superiores y 2 caras inferiores, de las cuales son las denominadas antero superior, antero inferior y póstero inferior. Las dos primeras superiores, o sea la póstero superior y la antero superior, son endocraneales, y las otras dos que son inferiores son exocraneales. Ahora vamos a hablar de la cara anterosuperior. Cara anterosuperior, en esta se observa en la unión de sus tercios posteriores con sus 2 tercios anteriores una saliente determinado por el conducto semicircular anterior denominado eminencia arcuata o eminencia arqueada, que es esta. Anteriormente a la eminencia arcuata, un orificio alargado denominado el hiato del conducto del nervio petroso mayor, y lateralmente a uno o 2 pequeños orificios, los hiatos del conducto del nervio petroso menor. A estos orificios, por los que le pasan los nervios petrosos mayor y menor, le siguen unos estrechos surcos donde se alojan estos mismos nervios. Anteriormente al hiato del conducto del nervio petroso mayor y cerca del vértice de una porción petrosa, una depresión, la impresión trigeminal, sobre la que descansa el ganglio trigeminal, que este ganglio pertenece al trigémino, al nervio trigeminal. Este es muy importante porque hay un práctico especial o dedicado solamente al nervio trigémino. Y acá donde descansa el ganglio trigeminal, o anteriormente llamado ganglio de Gasser. A ver, dice acá. Lo que se denomina la impresión trigeminal, porque es como un socavado que queda a nivel de este hueso, sobre la que descansa el ganglio trigeminal. El borde posterior de la impresión trigeminal produce a veces un notable saliente conocido como el nombre de tubérculo retrogasseriano, que resulta de la osificación de la dura madre correspondiente. Y finalmente el techo del tímpano. El techo del tímpano es la parte de la cara anterosuperior de la porción petrosa situada anterior y lateralmente a la eminencia arcuata. A este nivel de la pared ósea es delgada y forma la pared superior de la cavidad timpánica. El techo del tímpano está recorrido de anterior a posterior por la fisura petroescamosa superior, ya que la porción lateral del techo del tímpano está formada por la porción escamosa. Ahora vamos a hablar de la cara posterior. Cara posterior. En esta cara presenta ligeramente anterior a su parte media el gran orificio de entrada, que es de entrada al conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno, o también denominado orificio auditivo interno, por el que pasan los nervios vestíbulo coclear, el nervio facial y el intermedio. Unos milímetros superior y posteriormente al conducto auditivo interno, y muy cerca de los bordes de superior, muy cerca del borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, una depresión estrecha que se denomina la fosa subarcuata, que es esta que está acá, la fosa subarcuata. En el fondo de esta fosa se encuentra el orificio anterior del conducto petromastoideo, que es este que está acá, y aproximadamente 1 centímetro en sentido posterior al conducto auditivo interno, una nueva depresión que es la fosita ungueal, que es esta que está acá.
En la porción superior de esta fosa se encuentra una hendidura oblicua inferior y anteriormente, que es la abertura externa del acueducto vestibular, que es acá. Ahora vamos a hablar de la cara anteroinferior. Esta cara anteroinferior está formada por sus 2/3 posterolaterales por una lámina ósea delgada, cóncava y lisa, que pertenece embriológicamente al hueso timpánico y constituye la pared anterior del conducto auditivo externo. Forma al mismo tiempo la porción de la fosa mandibular no articular, situada posteriormente a la fisura petrotimpanoescamosa. Esta lámina ósea emite una prolongación inferior que forma una hemivaina en la base de la apófisis estiloides, y que por esta razón se denomina vaina de la apófisis estiloides, que es esta negra que vemos acá. Y acá tenemos abajo la apófisis estiloide. Medial y anteriormente a la fosa mandibular, la cara anteroinferior está constituida por la apófisis tubárica del hueso timpánico. Anteriormente al extremo anteromedial de la apófisis tubárica, en el ángulo formado por la porción escamosa y el borde anterior de la apófisis petrosa, se abren dos conductos superpuestos, que superiormente el conducto del músculo tensor del tímpano e inferiormente el conducto de la trompa auditiva. Anterior y medialmente a estos dos orificios, la cara anteroinferior de la porción petrosa está excavada en canal y forma, por su unión con el ala mayor del hueso esfenoide, un canal más ancho denominado canal de la trompa auditiva, que recorre a la trompa auditiva. Y luego vamos a hablar de la cara posteroinferior. Esta cara posteroinferior presenta posteriormente lo que vemos acá, que es una apófisis, que es la apófisis estiloide, soldada a la porción petrosa, pero independientemente de ella embriológicamente. Pero con el tiempo, con el pasar de los años que va creciendo, se sueldan todos los huesos temporales y forma un solo hueso con diferentes porciones. En este caso tenemos la apófisis estiloide, que se encuentra soldada a la porción petrosa, pero independiente de ella embriológicamente. Esta apófisis da inserción a los elementos del ramillete de Riolano, que son 2 ligamentos y 3 músculos. Dentro de ello tenemos los ligamentos estilomandibular y estiloioideo, los músculos estilofaringeo, estiloioideo, estilogloso. Posteriormente a la apófisis estiloide, entre esta y la apófisis mastoide, una depresión en el fondo de la cual se abre el agujero estilomastoideo o agujero inferior del conducto del nervio facial. Posterior y medialmente al agujero estilomastoideo, una superficie rugosa, la carilla yugular, que se articula con apófisis yugular del hueso occipital. Anteriormente a la carilla yugular y medialmente a la apófisis estiloide, una excavación lisa, la fosa yugular, que se relaciona con el bulbo superior de la vena yugular interna. Sobre su pared lateral se observa el orificio inferior de entrada de un pequeño conducto que permite el paso del ramo auricular del nervio vago. A menudo se halla precedida sobre la pared anterolateral la fosa yugular por un fino surco horizontal semicircular. Anteriormente a la fosa yugular, el orificio inferior del conducto carotidio. El orificio inferior del conducto timpánico, que está situado sobre la cresta que separa la fosa yugular del orificio del conducto carotidio y da paso a los nervios timpánicos, y este orificio está unido a la fosita petrosa que ya describimos anteriormente. Por último, anteriormente al conducto carotidio, una superficie rugosa que se extiende hasta el vértice de la porción petrosa, se relaciona con el extremo superior de la pared lateral de la faringe y da inserción a lo largo del conducto musculotubárico al músculo elevador del velo del paladar. Ahora vamos a hablar de los bordes. Dice que se divide en superior, anterior, posterior e inferior. Vamos a hablar del borde superior. Este borde está recorrido en la mayor parte de su longitud por el surco del seno petroso superior. Está excavado por delante y enfrente de la impresión trigeminal, a 1 centímetro aproximadamente del vértice de la porción petrosa, por una
ancha escotadura que tiene relación con el nervio trigémino. Anteriormente a esta, muy cerca del vértice de la porción petrosa, se encuentra a veces una pequeña muesca que corresponde al nervio abducens. El extremo posterior del borde superior se continúa posteriormente con el labio superior del surco del seno sigmoideo. Ahora borde anterior. El borde anterior presenta posteriormente a la fisura petrotimpanoescamosa, por medio de la cual la porción petrotimpánica del hueso temporal se une a la porción escamosa. Más anteriormente, la fisura se desdobla por la prolongación inferior del techo del tímpano o cresta intertimpanoescamosa en una fisura petroescamosa y una fisura petrotimpánica. Por último, anteriormente, el extremo posterior del ala mayor del hueso efenoide. Se articula con el borde anterior de la porción petrosa, salvo en la proximidad de su extremo anterior, donde los dos huesos están separados por un espacio de dimensiones variables, que es el agujero rasgado. Ahora sigue el borde posterior, que este borde posterior presenta posteriormente la carilla yugular ya señalada a propósito de las caras posterior-inferiores de la porción petrosa. Anteriormente a la carilla yugular se observa una ancha escotadura que limita con la porción correspondiente del hueso occipital, el agujero yugular. Esta escotadura está dividida por un saliente agudo, la apófisis intrayugular, en dos segmentos, uno posterior venoso que corresponde al bulbo superior de la vena yugular interna, otro anterior nervioso que está en relación con los nervios accesorios vago y glosofaringio. En este último segmento se encuentra una excavación denominada fosita petrosa que aloja el ganglio inferior del nervio glosofaringio. En el vértice de la fosita se observa el orificio inferior del conducto timpánico y anteriormente al agujero yugular el borde posterior de la porción petrosa, yuxtapuesto al hueso occipital. Está unido a este por medio de fibrocartílago. Está prolongado superiormente, es decir, por su lado endocraneal, por medio de un canal generalmente poco delimitado, y en relación con el seno petroso inferior. Inferiormente, en la cara exocraneal, es prolongado por otro canal que conecta con el seno petro-occipital. Ahora borde inferior. Este borde separa las dos caras antero y posterior-inferior. Es cortante y muy acusado posteriormente, donde está formado por el borde inferior de la vaina de la apófisis estiloidea y después por el borde inferior de la apófisis tubárica del hueso timpánico. Apenas se distingue anteriormente, donde forma el límite medial del conducto de la trompa auditiva. Ahora vamos a ver la base, que es esta base, y acá tenemos el vértice. Vamos a hablar de la base. La base, la porción petrotimpánica del hueso temporal, se confunde con casi toda su extensión con la región mastoidea. Solo está representada en la superficie exocraneal del hueso por el orificio auditivo externo, situado entre la porción mastoidea, que es posterior, y la porción escamosa, que es superior. Este orificio es elíptico y su eje mayor se dirige de superior a inferior y ligeramente de anterior a posterior. Está formado por la porción escamosa superiormente y por el hueso timpánico anteriormente, inferior y posteriormente. La porción escamosa es lisa, la porción de origen timpánico rugosa, y da fijación al fibrocartílago del conducto auditivo. Ahora el vértice truncado, dice que es truncado y muy desigual y presenta el orificio anterior del conducto carotidio. Carotidio corresponde al ángulo formado posteriormente entre el cuerpo y el ala mayor del hueso efenoide, entre el vértice de la porción petrosa del hueso temporal por un lado y el ala mayor del hueso efenoide y la parte contigua del cuerpo de este hueso por otro. Se encuentra un orificio cuyos bordes son irregulares. Se trata del agujero rasgado. La língula del ala mayor del hueso efenoide divide este orificio en dos partes, una medial, que está ocupada por la arteria carotidia interna en el punto en el que penetra en el seno cavernoso, y otro lateral, que está ocupada en el cráneo fresco por un tejido fibroso que atraviesa los nervios petrosos mayor y profundo. Y con eso terminamos de leer
el libro, la parte del hueso temporal del libro Rubier. Así que espero que les sirva y que se vayan guiando, que les sirva más bien de acompañamiento esta lectura. Y si pueden, si tienen imágenes o los huesos, que vayan guiándose de la lectura y vayan fijándose dónde está cada detalle anatómico. Así que bueno, espero que les guste y que estén bien. Nos vemos en algún próximo video, que ya veré que estaré subiendo. Así que bueno, nos vemos. Suerte y éxito en todos los parciales y prácticos.